que nos encontramos hablando solos con la pantalla, y es raro eso, se vuelve raro. Bueno, primero me alegro mucho que estén en la clase, y ya que están, aprovecho, porque no me gusta mucho mandar tantos mensajes en los grupos, porque a lo mejor tienen muchos grupos o no, pero de todas maneras eh, no es algo que me guste mucho escribir información en los grupos. Tienen que tratar de estar, como ya les dije, no sé si había alguno de ustedes en la otra clase, de estar presente em, en las clases de Zoom, o por ahora las hacemos por Zoom, pero en las clases estas, para poder aprovechar la posibilidad, conjuntamente con hacer los trabajos prácticos, y porque nos informaron que este año se va a poder promocionar la materia. O sea, digamos, si ustedes participan y hacen los trabajos y están al día con la materia, no van a tener que rendir el examen final, lo cual está muy bueno porque directamente cumpliendo con esto ya después no van a tener que estar un día, eh, si bien como yo les había dicho, voy a estar yo tomándoles el examen y demás, y eso da cierta tranquilidad, pero bueno, se sacan el peso de encima de tener que estar un día rindiendo examen. Así que buenísimo que estén en la clase y que por lo que veo acá de los que están, la mayoría ya entregó el trabajo práctico número 1, así que están al día. Los trabajos prácticos, otra cosa que aprovecho de decirles, son aprobados o desaprobados. No van a llegar a desaprobar porque yo se los corrijo y les voy a dar las indicaciones para que lo hagan bien, digamos. De que quédense tranquilos que en eso no es que van a tener que rehacer completamente un trabajo o van a tener trabajos desaprobados. Sí, puede ser que tengan que agregar o cambiar cosas o explicarles yo cosas, pero no creo que lo vayan a desaprobar. Pero bueno, les digo eso porque a algunos les debe haber llegado un puntaje, pero básicamente yo ese puntaje lo pongo para saber si han comprendido perfecto el tema, lo han comprendido todo, o si le han quedado cosas que no han entendido, nada más. Pero no es con puntaje, no es que tienen que llegar a un número para aprobar y nada de eso. Es aprobado o desaprobado. Entonces, tienen que estar en las clases como esta y hacer los trabajos prácticos y entregarlos, y ya con eso estarían cumpliendo con la materia para poder tenerla aprobada. ¿Sí? Eso por un lado. Y ahora vamos a empezar con la clase de hoy, em, porque no sé cuánto, seguramente a los minutos 40 se va a cortar la llamada. Yo les voy a avisar em, para que, bueno, ahí terminamos la clase, así no se extiende más. Porque hay algunos alumnos que están en las clases anteriores, o si no han estado, tienen que estar en la clase anterior, y bueno, se hace muy largo. El tema de la semana pasada fue argumentación y texto argumentativo. Esta semana vamos a ver un tema totalmente distinto, ¿sí? En la primera parte de la clase, obviamente es todo lo teórico, ustedes lo tienen todo en el material de la lectura. La clase es sobre literatura, ¿sí? Yo les voy a dar el concepto de literatura, algunas ideas sobre la definición de literatura, géneros literarios, y después vamos a entrar de lleno en lo que son los recursos literarios. Que eso es un poco más complicado de la clase y de lo que quizás les cueste un poco en el tema de hacer el trabajo práctico. Como la semana pasada fue quizás, por ejemplo, en la parte de recursos de argumentación, eh, la refutación, bueno, en esta semana seguramente lo que quizás le cueste un poco más sea algunos recursos literarios, como por ejemplo la metáfora. ¿Sí? Hay otros que son fáciles y otros que son un poco más difíciles. Bueno, aprovecho que están ustedes para que no sea tan tedioso que me tengan que escuchar a mí nada más. ¿Alguno se anima a dar alguna idea, si ha leído lo que significa la palabra literatura? Si alguno se anima, o por lo menos lo escribe en el chat, yo lo leo y charlamos. ¿Alguno se anima? Ninguno. La cámara no la prendieron, pero bueno, no importa, no los voy a obligar a prender la cámara, porque también curso en la facultad, estoy haciendo otra carrera ahora y no me gusta a veces cuando nos obligan a prender la cámara. Pero bueno, si alguno quiere decir algo, Samira, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, Sí, profe. sí, sí, a ver.
Yo digo que la literatura es el arte de expresión verbal que se utiliza la palabra para poder expresarse. Claro. Bueno, ahí voy a tomar algunas cosas para poder ampliar un poquitito más el significado. Es un arte, la literatura, que tiene como principal un uso específico de la palabra. Yo siempre uso el ejemplo de, un ejemplo muy, que yo creo que es claro, si ustedes me dicen no es claro, dígame no, profe, no es claro, pero cuando uno escribe, por ejemplo, una lista para hacer compras, si uno toma una lista de compras, un papelito y escribe, eso no es literatura, eso no tiene ningún uso. Uno no pone en la lista de supermercado, voy a comprar unas hermosas papas y no le da belleza al lenguaje. ¿Me explicó? Escribe una orden, una La lista. descripción, un listado. Pero si yo tomo esa lista, la cargo de significado y la pongo en un cuento o en una novela, quizás a lo mejor esa lista ya ahí pasa a ser parte del literato. Entonces, va a ser ese uso específico que yo voy a hacer de la palabra para atrapar al lector, para hacer más bello el lenguaje, ¿sí? Eh, un uso muy particular de la palabra, no el uso tradicional, que nosotros cuando hablamos, no hablamos con lenguaje literario, porque no, cuando nos comunicamos con un amigo no usamos eh, todos los adjetivos que conocemos, todos los... No, en el lenguaje cotidiano no usamos. Bueno, es un modo de utilización en particular de la palabra, del lenguaje, que busca atrapar, que busca embellecer, que tiene esa función. ¿Sí? Ahora, la definición de literatura nunca fue o sea, no es que siempre fue la misma, va cambiando con las épocas, va tomando distintos matices y hay autores que lo definen de distintas maneras. Lo principal es un uso específico particular de la palabra. Es un tipo de arte cuyo instrumento es la palabra. O sea, y también se puede hablar de un conjunto de obras de una época. Por ejemplo, eso sería la literatura. Una literatura es la literatura argentina, la literatura francesa, un conjunto de obras. ¿Sí? Hasta acá se entiende, esta parte es bastante simple, pero ¿lo entienden? Sí, Sí. Bueno, perfecto. sí, sí, profe. Sí, profe, se Bueno, entiende. hay otras maneras de pensar, por ejemplo, ¿quiénes dicen que es literatura? Porque hay como una forma de medir, no de medir, sino de pensar qué es literatura y qué no es. En las clases, yo por ejemplo, les sé llevar a los alumnos distintos medios gráficos y para que ellos vean y piensen. Supongamos, yo agarro una revista de chimentos, vamos a decir. No es literatura, o sea, no van a encontrar un uso bello de las palabras. Una noticia, van a ver un texto y no van a encontrar un uso que tenga como principal función atrapar a través de la belleza. Eh, está bien, bueno, así. Perfecto, sí, me En salió. un cuento, ¿Cómo? si se Carlos. puede encontrar un cuento. Por supuesto, los cuentos son parte de la literatura. Los cuentos, las novelas, los poemas, eh, algunas crónicas, eh, tienen un montón de tipos de textos que forman parte de las obras del lenguaje literario, del lenguaje literario. Em, pero, por ejemplo, ¿quién determina qué es literatura? Por ejemplo, las escuelas, las instituciones escolares, a través de la organización de las escuelas, por medio de los profesores y las asignaturas, ustedes aprenden que literatura es determinadas obras son literarias. ¿Sí? También hay algunas instituciones o personas calificadas para determinar qué es literatura o no. Eh, los críticos literarios, los escritores, ellos van a determinar qué es literatura o no. ¿Sí? Son diferentes instituciones sociales que marcan qué es y qué no es. Entonces,
uso de la palabra para embellecer un arte que tiene fines estéticos, ¿sí? Y de atrapar al lector. Como ustedes dicen, ejemplos, como me han dicho, los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos, ¿sí? No es una definición simple en el sentido que no determinar qué es y qué no es literatura, porque, como les dije, es un concepto que se construye históricamente y depende del contexto. Una idea que fue vista y revisada a través del tiempo, y tiene, como les dije, varias definiciones. Pero principalmente es la que le dije del tema en torno a la palabra como instrumento para embellecer lo que uno dice. Como lenguaje, como en su uso el lenguaje se conoce como lenguaje literario o lengua literaria, que se diferencia del uso cotidiano. Como les dije recién en el ejemplo de la charla con un amigo, cuando ustedes se juntan con sus amigos, no usan lenguaje literario. Creo creer que no usan lenguaje literario, que es un lenguaje más ameno, común, que se manejan Ujú. de esa manera, digamos. Bueno, otra cosa que quería que puedan, bueno, les voy a decir algunas características de literatura y ya pasamos a los géneros y después ya pasamos directamente a los recursos literarios, ¿sí? Porque es la parte que más quiero que nos detengamos por si hay alguna complicación en algún concepto, ¿sí? Bueno, es el uso de características que tiene la literatura, es un uso del lenguaje verbal con fines estéticos, es decir, que se aleja de lo cotidiano comunicativo, lo común, centrándose más bien en la forma en que se dicen las cosas, acude o recurre a herramientas retóricas que se conocen como figuras o recursos, que los vamos a aprender después, antes de que termine la clase, a la imaginación, a la fantasía, ¿sí? Em, Tiene distintas manifestaciones que se clasifican en género. Cuando ustedes piensan en una clasificación, es agrupación por cosas en común, ¿sí? Los principales géneros que hay literarios, o sea, ¿qué vamos a encontrar en un grupo? En estos grupos son tres, que son el poético, el narrativo y el dramático. En el poético van a encontrar, supongamos, obviamente los poemas, pueden encontrar canciones, son todos aquellos que están escritos en verso y que sí tienen un recurso y uso de la palabra eh, muy para lograr encantar y atrapar al lector a través de adjetivos y sustantivos particulares. El otro género es